Hola Victoria, gracias. Hola, ¿qué tal? Qué placer estar con ustedes. Hola Daniel, hola. Hola. ¿Por qué elegiste este tema? Y elegí este tema porque me parece completamente actual, ¿no? Lo escuchás y es como en estos aires que corren, en este clima de época donde la derecha, los vientos de la derecha soplan tan fuerte. Me parece que volver a escuchar a Charlie es como reconstruir pasados para volver a plantarnos en un presente y entender un poquito hacia dónde tenemos que ir hacia el futuro para y bueno, nada, la verdad que Charlie es Charlie, es un genio total, y las letras, todas las canciones las volvés a escuchar y a entender, y es como si las hubiera escrito para hoy, para lo que está pasando, ¿no? Victoria, ¿sabes que decidimos hoy dedicar parte del programa, y así empezamos con una noticia que nos golpeó a todos y que desgraciadamente una y otra vez se reitera situaciones similares, que fue el femicidio de Anaí? Sabemos que vos estás comprometida con el tema, que has dado muchas veces opinión. Simplemente queríamos pedirte qué reflexión te merece, qué sensación, qué sentiste cuando viste el desenlace de la situación. Mira, me enteré ayer a la tarde. Yo estaba haciendo una nota en un programa y cuando me contaron la noticia, en principio obviamente se me erizó la piel. Y es corroborar que todavía falta tanto por hacer en el tema, que hay que seguir luchando para romper con esa lógica tan machista y patriarcal arraigada en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Y es un caso más de una muestra del horror que estamos viviendo. Hay que seguir trabajando, pero falta mucho porque yo creo con todo el tema de los feminicidios, que son como el último eslabón de una cadena que tiene que empezar desde mucho más abajo, desde la educación, desde la cultura. Yo creo que la transformación real en eso tiene que ser a través de la educación y de la cultura. Creo que el punto nodal es atacar culturalmente el tema del machismo, del patriarcado en nuestra sociedad. Yo soy mamá de una nena chiquitita que tiene 10 años y desde que es pequeña, desde que va a salita de 2 y que empieza a leer, yo la verdad que digo, ¿cómo puede ser que en las escuelas todavía no haya, no sé, una ley en donde les hablen de este tema, y desde que son chiquititos que empiecen a reconocer las letras, a leer, a distinguir, que van por la calle y dicen ferretería, farmacia, que haya una campaña importante de educación con respecto a este tema, a enseñarle a los chiquitos desde la primera infancia, por lo pronto con el tema de la educación que tiene que ver con la no violencia, con que nadie te puede ni empujar, ni golpear, ni decir una mala palabra, ni un hermano, ni un primo, ni un cuñado, ni tu padre, porque lamentablemente los niños o niñas que nacen en un hogar violento, donde la violencia es un común denominador, no saben que esto está mal. Entonces, si no hay alguien que les diga que eso está mal, ¿cómo? Recién se enteran a los 18 años que estaba mal que eso sucediera. Sí, no solo que sepan que eso está mal, sino que le den los elementos para denunciarlo. Porque en general de esa violencia que decís vos, son los chicos las víctimas, y en realidad les da miedo, les da vergüenza, no saben con quién, no tienen dónde poder denunciar esa situación que ellos mismos están viviendo. Seguro. Pero como yo voy un poquito, como tengo una niña chiquitita, digo, imagínate, porque hay casos, obviamente, de niñas abusadas, violadas desde los 7, 8, 9, 10 años. ¿Cómo hace una niña que tuvo, el horror y la desgracia de vivir y de nacer y de criarse en un hogar violento y con esta estructura? Tiene que haber un estado muy presente para que esa niña de 10, 11, 12 años pueda animarse a denunciar una situación así. Pero si desde chiquititos nosotros, a través del Estado, de campañas de educación que tengan que ver con este tema, ya empiezan a saber que eso no está mal, que eso está mal, por eso yo digo que creo que hay que empezar bien desde abajo la transformación. Y lo de Anaí es como la cúspide del iceberg de la violencia, ¿no? Porque la violencia, machista, el resultado de un asesinato, un femicidio, es lo peor que puede pasar. Pero hay un montón de tipos de violencias que estamos sometidas las mujeres cotidianamente todo el tiempo. Justo puede ser que participaste de una obra que se llamaba Relatos de una mujer, donde se presentaba y después se abría este tema y se hablaba con las mujeres sobre los diferentes tipos de violencia. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia?
Mira, esa experiencia fue re linda. Yo venía trabajando muy bien con Cristina Álvarez Rodríguez en el gobierno de Daniel Scioli en la provincia. Cristina era la presidenta del Consejo Provincial de las Mujeres y bueno, obviamente es la presidenta de honor del Evita. En su momento hice la obra en el Evita. Bueno, ahí nos encontramos con Daniel el otro día y por eso también hoy estoy acá. Un momento muy emotivo, que sí. Estuvo muy lindo. Y bueno, se me ocurrió la posibilidad de decir, bueno, este material es interesante para justamente promoverlo y girarlo a través de la provincia de Buenos Aires. Fue un año que fue buenísimo y nada, era una obra muy linda donde hablábamos justamente de este tema, de la violencia machista, a través obviamente de una obra de teatro, de un relato que era de una mujer que transitaba 4 momentos, ¿no? Cada momento estaba interpretado por una actriz distinta. Y después teníamos una charla debate donde hablábamos un poco con la gente de lo que sentía, lo que pasaba. Teníamos una especialista que era Jorgelina Bertoni, que en su momento también trabajaba en el tema en la provincia. Y bueno... ¿Y qué recibías? ¿Qué mensaje recibías fundamentalmente de las mujeres? Ay, no es fácil que lo hablen públicamente. Re fuerte porque nos ha pasado, por ejemplo, en Mar del Plata, que la hemos hecho, que nos ha pasado de mujeres que nos decían, bueno, yo soy una mujer que estoy sufriendo violencia y no sé qué hacer. O sea, era como directamente, o sea, teníamos que intervenir, o sea, claro, muy activamente cuando aparecía un caso muy concreto en el público, ¿no? Porque... Y yo creo que, por eso insisto en el tema de la educación y la cultura, porque creo que a través de lo cultural, la transformación y el mensaje que se quiere transmitir con este tema puede ser recibido mucho más permeablemente por la sociedad. Porque no es lo mismo que una especialista vaya y le hable a las mujeres o a otros ámbitos. Por ejemplo, a mí me interesaba mucho plantearlo en otros ámbitos que no tengan que ver solo con el teatro, por ejemplo, en comisarías, en otros ámbitos, claro, ¿no? En maternidades, porque la violencia no solamente es física. Y bueno, fue una experiencia muy interesante que bueno, ahora que de nuevo la haré porque estoy terminando con una obra, pero bueno, en ese momento fue eso. Ahora vamos a hablar de la obra que está haciendo, pero el tema es la naturalización, ¿no? Cuando pasa a ser algo como común y no se sabe que eso es algo posible de ser denunciado. A mí me preocupa mucho, soy autor en parte de la Ley de Educación Sexual, que recién denunciábamos con Mariana y con Gabriela Cerruti, que no se está aplicando, pero el tema fundamental me parece es que esos chicos que lo viven cotidianamente en la casa no saben que está mal. Claro. Piensan que es derecho. Totalmente. Es un derecho que tienen los padres o que tienen otros, y entonces lo que le cuesta, por eso es muy bueno lo del teatro, porque genera un ámbito diferente para que se pueda denunciar. Sí, bueno, yo soy una convencida que el teatro, que el arte es una herramienta muy poderosa de transformación social. Y a mí me interesa como artista no solamente involucrarme en proyectos que tengan que ver con una obra de teatro, por ejemplo, para entretener, sino que tengan contenido social, porque creo que a través de la cultura se pueden abordar problemáticas sociales y territoriales como desde otro lugar. Y bueno, voy un poco encaminada a eso. Mi búsqueda personal tiene que ver con eso. Obviamente también agarro proyectos que son como para laburar y ganar plata, sí. Pero mi interés y mi líbido va por ese lado. Llegan las noticias a la M750 y después vamos a hablar largo y tendido con Victoria Oneto de su vida, de su trabajo, de su infancia. Todo lo que quieran saber de Victoria Oneto lo van a escuchar hoy aquí en Parte del Aire. Muy bien, seguimos en Parte del Aire charlando con Victoria Oneto. Victoria, tu historia es particular porque vos naciste sin conocer a tu papá. Tu papá fue asesinado, militante peronista, asesinado por la dictadura de Lanuse, con tu mamá embarazada. Y bueno, naciste sin papá. Eso te debe marcar de una manera distinta. Para toda la vida. Exacto. Bueno, por eso me pusieron Victoria, y por eso la fortaleza que siento en mi corazón, y por eso es tener, o sea, tengo mi sangre parte de nuestra historia nacional militante. Claro. Cuando a mí me preguntan justamente si soy militante, sí, ser militante es luchar por querer tener una Argentina igualitaria, con una Argentina con justicia social, con
soberanía política, independencia económica, que son los valores que promulgaron en principio mi viejo. Qué raro decir mi viejo porque lo mataron cuando tenía 23. Claro, mirá vos, un chico. Una locura. Y sí, te diría que sí, claramente, obviamente, que soy militante por todo eso, y más ahora en este momento donde tenemos en el gobierno una derecha impiadosa, ¿no? ¿Y cómo era ir al colegio y tus amiguitas, los compañeros del colegio, que cuando sabían que no tenían papá, qué decías? ¿Mi papá se murió, mi papá lo mataron? No, de chiquita yo tenía que decir que a mi papá había muerto en un accidente de tránsito. Ah, mira. Porque yo viví toda mi infancia acá en plena dictadura. Claro. Si bien mi mamá me fue contando mechadamente la historia y la verdad, obviamente por un cuidado, o sea, imagínate, desde los 6 años yo iba al colegio y no sabíamos si la compañerita del lado era la hija de Macera, claro, la de Lanuse, la sobrina, claro. Entonces... ¿Vos vivías acá en Capital Federal? Sí, yo me crié en Belgrano. Mi mamá, después del asesinato de mi padre, bueno, aparte tenía una hija que es mi hermana María, 2 años más grande. Después se volvió a casar cuando yo tenía 2 años con quien fue mi padrastro, que se dedicaba a inmobiliaria, o sea que... Y sí, yo viví acá, obviamente tengo gran parte de mi familia que estuvo exiliada. Y bueno, recién a la vuelta de la democracia en el 83, yo ya era un poquito más grande, o más grande, tenía 13 años, 14. Ahí me empecé a animar a decir la verdad. Claro. Y sobre todo con el retorno, con la vuelta de mi abuela. Porque claro, Lili Mazzaferro. Lili Mazzaferro, que fue también una militante increíble, que bueno, una líder increíble del movimiento Evita, fue una mujer extraordinaria, y yo recién la pude conocer a la vuelta de la democracia cuando logramos que ella volviera con la ayuda de Luis Duhalde. Yo siempre digo el Duhalde bueno de los derechos humanos, y porque ella tenía pedido captura de Isabelita, de la AAA. Claro. Ella se tuvo que escapar de Argentina. Claro. ¿En qué país estuvo exiliada? Se fue por Bolivia, estuvo después en Francia, en París, y después terminó en España, en Madrid, donde vivió todo su exilio. Y cuando volvió, bueno, ella estaba después casada en segundas nupcias con Marcelo Laferrer, que era hijo de Gregorio Laferrer. Ella se instaló en un campo que tenían en Cañuelas, y era mi ferviente fan, porque yo ya era actriz desde chiquita. Claro, muy jovencita. ¿Empezaste en Clave de Sol, por ahí? Sí, en Clave de Sol. Yo no sé si vos sabés o recordás que mi abuela era actriz, fue actriz. Claro, sí. Trabajó, o sea, mi abuela es de la generación de Nieta Belgrano. Hizo algunas películas, era modelo, además, era hermosa. Era hermosa, una rubia de ojos verdes, increíble. Yo a mi hija Eva, veo mucho de mi abuela en mi hija. Sí, trabajó en una película de La Casa del Ángel, había ganado un premio y más, pero bueno, justamente después del asesinato de su hijo, de mi padre, se metió a full a militar con la política, y bueno, fue una exiliada que pudo retornar a la Argentina después de la dictadura, y cuando llegara la democracia. Y bueno, cuando yo me reencontré con ella fue reencontrarme con la historia de mi padre, a través de sus relatos, y empezar a entenderlo desde otra visión, ¿no? Porque obviamente, si bien lo que me había contado mi mamá eran un montón de cosas, la mirada y los relatos de mi abuela, claro, eran desde otro punto de vista, y reconstruir su historia fue reconstruir la mía. Claro, claro. Y bueno, así fue. Yo arranqué muy chiquita a trabajar como actriz. Después, bueno, obviamente en el menemismo, como que uno, viste, por más que yo sabía quién era y tenía mi identidad y mis creencias, como que uno no, yo era muy joven, tenía entre 20 y 30 años, que fueron esos 10 años, y los jóvenes no nos metíamos en política. Claro. Era como que era todo, viste, viva la pepa. Totalmente. El 1 a 1, y recién con la llegada, yo me empecé, cuando me preguntan por qué vos como actriz o artista te interesa la política, y primero porque me doy cuenta que es la única herramienta realmente para transformarle la vida a las personas, para cambiarle para bien o para mal la vida de las personas, ¿no? Ahora el cambio para mí claramente fue para mal.
Y recién me hizo un clic así después de la muerte de Néstor. Claro. Ahí es cuando dije, ojo, que acá está pasando algo que me interesa. Y ahí me empecé como a meter más y a involucrar y a comprometer y bueno, y ahora estoy recontra comprometida. La verdad que creo que es como nada, es así, es como no podemos vivir sin sentir la vida política, ¿no? Y de hecho, bueno, el año pasado en esta circunstancia tuve la oportunidad de hacer un posgrado en Flaxo con el director que fue Luis Alberto Quevedo, que la verdad que fue una experiencia muy interesante porque fue ampliar un poco el campo de conocimientos. ¿Posgrado en qué? Un posgrado muy interesante se llama posgrado de gestión cultural, de gestión en políticas culturales y comunicación. Yo yo tengo una beta muy de gestora, de productora, porque me gusta armar mis espectáculos, como bien... ¿Cómo es tu nombre? Marisú. Sí. Actriz también, Marisú. Sí, pero bueno, siempre empezando, viste que esto es eterno. Yo también estoy empezando, después de 30 años de carrera. Como bien Marisú decía, lo de Relato de una mujer también lo había armado yo, también había armado otra obra que produje y gestioné, que era Posparto, después de ser mamá, y como es algo que a mí me interesa mucho hacer y que aparte me sale bien. Claro. Y un poco retomando lo que hablábamos antes, de entender un poco la cultura, de poder abordar problemáticas sociales a través del arte, del teatro, del cine, de la comunicación, ¿no? Y en ese contexto, el año pasado, que fue como un bache de laburo, dije, bueno, tengo que aprovechar el tiempo y me metí en este posgrado. Así que bueno, chicos, tengo un posgrado en gestión de bien. Aparte de Flaxo, yo fui director de Flaxo. ¿Sí? 10 años, así que... Bueno, tuve maestros increíbles. Bueno, Beto Quevedo es un genio. Sí, Beto lo más. Nos fuimos en un viaje después para culminar el posgrado a Montevideo, que hicimos un intercambio cultural espectacular. Tuve maestros... ¿Hace un viaje de egresados? Sí, es un viaje de egresados, no sabés lo que fue. Tuve maestros a Rubén Schumacher, Darío Steinschreiber, a filósofos. La verdad que fue una experiencia muy linda y bueno, tengo ganas de seguir estudiando. Así que bueno, el día de mañana cuando necesites una secretaria de cultura, Daniel me llama. Por supuesto, va a ser un gusto. Y es elegir ser actriz tan chiquita. Digo, ¿cómo fue esos comienzos? ¿Tu mamá qué pensaba? Porque también era otro momento, otra situación se veía la actuación. Yo creo que en realidad no es que yo elegí ser actriz. A los 13 años que yo arranqué trabajando como actriz, no creo que pueda tomar como conciencia y decir, elegí ser actriz. Vengo de una familia, era una niña muy estimulada, vengo de una familia de artistas, tengo una tía que es actriz, tengo toda una beta en mi familia muy musical, una prima hermana es cantante lírica que vive en Lyon, un primo también, Oneto, que es músico. Oneto es el apellido de mi mamá, porque mi apellido es Belloni, Belloni. Por el lado de mi mamá, Rafael Oneto era un pintor muy importante, que dejó una obra también, si lo googleás, Rafael Oneto, un pintor muy importante. Entonces, yo creo que de alguna manera, yo quería ser bailarina. Yo estudiaba ballet, yo hice toda la carrera de danza clásica en el estudio Margarita Valle, con profesores como Luis Valdeazarre, Nora Codina, Inés Sanguinetti. Mi abuela materna me llevaba al Colón, me acuerdo, en el Gallinero, yo era chiquitita y yo tenía los binoculares porque en el Gallinero no había nada y yo me acuerdo que lo único que me interesaba eran las puntas de las bailarinas y mi abuela me decía, no, vos tenés que mirar el conjunto del ballet. Pero bueno, y después empecé a trabajar de casualidad, como a veces se dan las cosas, que yo no creo en las casualidades. Y después, bueno, en un programa en ATC en su momento, que la típica, acompañás a un amiguito en un casting y el productor en la fila te dice, vos nena querés venir a hacer la prueba, hice la prueba y quedé yo y mi amigo no. No te habrá querido mucho. Era el noviecito. Y después nunca paré, nunca paré de laburar y ahí empecé obviamente a estudiar con un montón de maestros. Mi primera maestra fue Cristina Vanegas, Beatriz Mata, Galeso, Fernández, y bueno, y acá estamos. Bueno, elegiste siempre profesores de mucho nivel, muy reconocidos. Sí, yo tengo como una visión con el tema de ser alumna de teatro, que hay una cosa muy de devoción al maestro, que yo nunca tuve. Nunca me casé con uno, siempre fui picoteando. Entonces, claro. me gustaba
porque como siempre estuve trabajando y fui siempre una actriz profesional y nunca paré de laburar, me interesaba tener experiencias de 1 o 2 años con cada profesor, pero sacar lo que me servía para mí, para aplicarlo concretamente al laburo que estuviera haciendo en ese momento. El que me marcó mucho, bueno, muchos, pero Cristina Vanegas la tuve adolescente, que sigue estando Lerma 420, el estudio donde yo iba. Todos los maestros me marcaron mucho en su momento. Beatriz Matar fue mi primera maestra, bueno, Aleso, un grande, y el que me marcó mucho fue Augusto Fernández, porque él tiene una concepción con respecto al entendimiento de la actuación y de los papeles, que es, él hace pone mucho foco en el análisis de texto, en qué es lo que el texto pide, porque un actor él lo que dice puede ser angelado, puede tener carisma, pero si no hace lo que el texto te está pidiendo, estás eligiendo mal lo que tenés que representar. Y una vez siendo adolescente, calculo yo, hiciste un desnudo en una obra que fue muy comentado en su momento, ¿no? ¿No hiciste un desnudo? Hice varios. Bueno, pero no, cuando era... No, ya lo sé. Pero cuando era... Sí. Tenía 20 años, que debuté en teatro con Don Fausto. Eso, en Don Fausto. Sí, con Don Fausto. Imagínate que yo tenía 20 años y debuté en teatro en una obra en el Teatro Alvear, que hoy está cerrado. Hace 6 años que está cerrado. Está ubicado. Lamentablemente, ¿no? Es una cosa que yo paso por calle Corrientes y veo el Teatro Alvear cerrado y digo, ¿cómo puede ser que esa sea esa es la herencia después de 10 años del PRO gobernando la ciudad, que un teatro como el Alvear esté cerrado? Bueno, yo debuté en ese teatro, un teatro maravilloso, y era un Fausto criollo escrito por Pedro Orgambide, con, imagínate, protagonizando con Alberto de Mendoza, Danilo Evicia, Parla Santalla, Mónica Galán, con vestuario de Renata Yushem, música en vivo que no existe más en sus espectáculos, 20 músicos en vivo de Chango Farías Gómez, un ballet de Oscar Araiz, y bueno, y yo hacía la Margarita, que tenía la historia del Fausto, para quien no la conoces, del hombre mayor que le vende el alma al diablo para estar con una mujer joven. Bueno, yo era esa mujer joven y Alberto de Mendoza era el hombre mayor. Y bueno, sí, tenía un desnudo todas las noches que era genial porque era como unas telas y qué sé yo. Victoria, vos hablaste de tus profesores y profesoras de teatro y tenemos a una en línea a la que le vamos a preguntar qué tal era Victoria como alumna. Me muero. ¿Quién? Era un encanto. ¡Ay! Me vuelvo loca. ¡Ay, te amo, Cris! ¿Cómo estás, querida? Bien. Qué lindo escucharte. Bueno, sí, qué linda eras. ¿Qué tal era como alumna dramática, Cristina? Muy buena, digo, era claro que era una actriz, ¿no? Eso es algo que se percibe enseguida, digamos, por más adolescentes que sean los alumnos, se ve, ¿no? Cuando realmente son actores, sí, Victoria, además, bueno, realmente con una belleza fuera de serie y con una cabeza, con una personalidad muy determinada, muy fuerte, muy poderosa, ¿no? Me haces emocionar. Ay, te quiero. Y aparte de este momento de la vida que nos reencuentra también militando juntas. Exactamente, Victoria. Bueno. Cristina, ¿vos podés decir cuando tenés alumnos de esa edad, por ejemplo, a este le va a ir bien, este tiene talento, a esa edad de la adolescencia vos ya podés intuir quiénes van a tener una vida destacada como actores? Yo ya no trabajo con adolescentes, digamos, he ido, economizando mi energía a lo largo de los años y ya no trabajo con adolescentes. Pero sí, cuando trabajaba con adolescentes, para mí era muy claro, cuando encontraba gente que realmente eran actrices, actores, que ya veías en cómo preparaban una escena, qué traían para ponerse, cómo, digamos, todo eso era así
señales y síntomas de algo que era su relación con la actuación, con el teatro, con que en general es algo que está presente desde chicos, ¿no? Así que sí, es bastante sencillo así verlos y realmente hacer ese diagnóstico, ¿no? Es bastante fácil, digamos, porque es muy evidente, ¿no? Yo recuerdo, Cristina, no sé si vos lo recordarás, pero yo no me lo olvido más, que cuando estudiaba con vos, en un momento yo estaba preparando una escena que era un monólogo de Lady Macbeth, que decía: hasta el cuervo enronquece con sus graznidos, anunciando la entrada fatal de Duncan bajo mis almenas. Y yo, en esa época, usaba, me acuerdo, las chinitas, ¿viste? Las chinitas chatitas, y como que sentía que para ser considerada buena actriz me tenía que afear un poco. Y recuerdo muy bien que vos me dijiste: bueno, Victoria, la clase que viene vamos a seguir haciendo esto, pero en vez de venirte con las chinitas y una cosa, una túnica grande, quiero que te vengas con las uñas rojas, un taco, aguja, no sé cuánto, y un escote, no sé cuánto, y hagas el mismo texto. Y yo recuerdo que apareció una cosa que obviamente que fue nada que ver con lo que yo venía trabajando, de esta Lady Macbeth, y empecé también a comprender que tenía que empezar a entender que no tenía que tener prejuicios conmigo misma con respecto a todo lo que tiene que ver con esta cosa de que si sos linda no puedes ser buena actriz. Pero eso me lo enseñaste, me lo enseñaste y me marcaste el camino vos, y después, bueno, no me bajé los tacos, Cristina. Y lo bien que hiciste. Bueno, un cariño enorme, Cristina, como siempre. Sabés lo que te queremos, Cristina. Un abrazo inmenso. Te quiero mucho, Cristina, te admiro con todo mi corazón. Sos una persona maravillosa, talentosa. Un abrazo muy grande, querida. Un beso enorme, gracias. Chao. Bueno, una sorpresa, ¿no? Me mataron. Y qué actriz, ¿no? Qué actriz, sí. Cristina. No, qué actriz, qué mujer, qué actriz, aparte tan comprometida también. Bueno, ahora nos encuentra también, hay un montón de un grupo de actores que tenemos, que estamos muy unidos, y la verdad que en este momento hace muy bien encontrarse con los pares con los cuales pensamos igual, y estamos viviendo este momento tan tremendo de desolación, y reencontrarme con Cristina en este ámbito fue también una alegría, porque entender que una artista con la talla de Cristina también esté tan comprometida con la realidad, con sus convicciones, con sus valores, me hace corroborar que el camino que estoy eligiendo es el certero. Una pregunta que quizás es de Choluro. Entre las múltiples cosas que hiciste Showmatch. Sí. Contá cómo es eso, porque la verdad que tuve poca oportunidad de hablar con actores, actrices, bailarines que hayan estado ahí. ¿Cómo se vive? Mira, yo para los que somos de afuera y que lo vemos y... Cuando me ofrecieron Showmatch, yo tenía una nena de 4 meses. Imagínate, estaba en pleno posparto. Y en ese momento yo tenía 2 ofertas. Una para hacer la Lola, que había hecho el piloto, que iba a ser unitario y luego se pasó a tira, y Showmatch. Cuando se pasó a tira el unitario, y con una nena recién nacida, evalué, y económicamente la verdad la oferta de Showmatch era muy interesante. Entonces yo me tenía que mudar en ese momento, porque habíamos tenido una nena y vivíamos en una especie de loft y teníamos que mudarnos. Y dije, bueno, laburo 6 meses y me mudo de casa. Y fue el segundo año de Showmatch, en el 2007, donde todavía había actrices. En ese momento éramos varias actrices las que estábamos. Estaba Katy Fulop, Laura Oliva, otra chica más, esta rubiecita que ahora está con el Calle 13, que ahora no me sale el nombre. Soledad Fandiño. Gracias, muy bien. Y aparte, como yo había estudiado ballet, era una oportunidad para mostrar lo que yo sabía. Entonces me interesó mucho. La verdad que fue intenso. La plata que ganás después te la cobran, porque te sale cara esa plata. ¿Por qué? Y porque
Yo terminé con 48 kilos, casi, viste, yo imagínate que yo peso 53, 54 y 5 kilos en mí es como casi el 10% de mi peso, porque me angustiaba, estaba con posparto muy emocionada, me sentenciaban todas las semanas porque les garpaba que yo llorara en cámara porque me decían, te falta oído honesto, me decía Moria, y yo me quería matar, ¿viste? Porque decía, ¿cómo puede ser? Entreno todas las semanas 6 horas, pero para hacer un baile me ponen 7 y vienen a Nazarena Vela y le ponen 10. No, pero, o sea, le creen al jurado. No le crees nada. No le crees nada. Pero te pero bronca. Te toca, obvio. ¿Cómo claro. Pero ¿cómo no te va a dar bronca? Si vos claro. te matás laburando, entrenando, y ahí en realidad lo que vale son otras cosas. Obviamente no es un show de baile, sino es un show, es otro show, es un reality. Sí. Pero uno cree que van a evaluar el baile. Igual yo la verdad quedé muy bien con la producción, digo, en la producción me trató bien, pero en lo personal, yo estaba en un momento recién parturienta, viste posparto y con una nena chiquita, y bueno, hice lo que tenía que hacer los 6 meses y bueno, y ya, me sirvió para cambiar la casa, o sea. No, que no es poco, hay que valorarlo. Poco, chicos. Por eso. En ese nivel, pero digo, no se disfruta tanto como se sufre. No lo volvería a hacer, sí, yo sufrí un montón, la verdad que sufrí un montón y me costó mucho porque volver un poco de eso, porque si bien yo siempre fui actriz, arranqué de actriz, después todas las ofertas que tenían que ver laborales tenían que ver con hacer el caño. Sí. ¿Entendés? Yo no soy vedette, ¿entendés? Entonces tuve que parar realmente la pelota, tomarme un año sabático y después un poco es difícil porque cuando te bajas de la calecita, después volver a la calecita es como que no agarras nunca la sortija. Claro. Y ahí fue cuando entendí que empecé otro camino a gestar mis propias cosas, ahí armé otro, bueno, y ahí empecé con esta beta mía de armar mis propios espectáculos. Y en estos momentos que la industria audiovisual está prácticamente en crisis, ¿no? Donde el tema es, falta ficción argentina en la tele. ¿Cuál es tu visión? ¿Es una cuestión de formatos nuevos que tiene que ver con que ahora la gente ve en otras plataformas ficción? Y está complicada la cosa. La verdad que los actores, yo ayer tomé un café con una amiga mía que es una actriz, y estábamos, una actriz también de toda la vida, Adriana Saloña, y la verdad que decimos, estamos fregados, chicos, porque no hay laburo. Imagínate, la única ficción que hay es una hoy, que es Las Estrellas, y yo vengo de la época de Romay, donde se peleaban por los actores, donde había 5 novelas en cada canal, la novela de la 1, de las 3, de las 5, de las 7, y 5 unitarios, el unitario, viste, de los lunes, de los martes, Alta Comedia, Marco de Candidato, claro. Esto, y ahora la verdad que me parece que claramente lo que falta es una ley que el Estado también intervenga en el sentido de reglamentar un porcentaje de producciones nacionales, porque si no, la verdad que no solo los actores de repente somos la cara visible de esta crisis, ¿no? De esta recesión que hay, pero hay una industria cultural muy detenida que tiene que ver con técnicos, productores, maquilladores, cameraman, directores. Realmente es preocupante porque no hay trabajo. Claro. Vamos a escuchar un poco qué dicen los oyentes. ¿Qué mensaje te están mandando? Este mensaje es para el señor Daniel Filmus. Es respecto a las cosas que nos están golpeando día a día, lo reciente ahí. Personalmente pienso hace mucho tiempo que una de las maneras de disminuir este flagelo sería una educación muy directa, muy directa, una materia dedicada exclusivamente a esto, desde el colegio primario. Hola, buen día, 750 Radio querida, habla Miguel de Villa Ortuza. Bueno, felicitarle a la producción por traer a Oneto, una chica bárbara. Bueno, Daniel, muy bueno el programa. Aquí estamos escuchando con mucha atención la brillante entrevista a Victoria Oneto. Abrazos a todas y todos allí en la gran radio AM750. Eva de Congresos también, mis abrazos para Victoria. Felicitaciones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia, siempre llamo compañera de las 750, contenta por escuchar a Victoria Oneto. No vemos los actores actuar, no hay una obra, no hay una tira, no hay un teleteatro. Están todos rebuscándosela en los teatros.
por favor, desde que sacaron la ley de medios esto se arruinó. Buenos días, habla Cristina de Valvanera, aparte de dejar un saludo a Filmus y un deseo de mucha suerte para las PASO, quería decir que es una conjunción difícil de encontrar muchas veces, como en el caso de Victorio Neto, belleza externa y belleza interna. Es completa y una historia de vida dura, ejemplar y excelente actriz y qué maestra aparte, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por el programa. Bueno, qué piropos de la gente, qué conceptos, qué audiencia maravillosa. Muchas no, gracias. Yo estoy mirando por acá todos los Twitter y demás, mensajes. tenés millones de mensajes, bueno, millones es una expresión, cientos de miles, ¿me creen? Sí. Que no vamos a poder leer, pero que tienen un común denominador, ¿no? La admiración de la conjunción, lo que decía esta gente que escuchamos recién, entre el talento y el compromiso. Me parece que eso es fundamental. Sí, justo acá Angélica Alonso suma, y creo que es un resumen de todos esos mensajes. Dice: Victorio Neto, inteligente y tan cerca de la gente desde sus ideas. Un abrazo a todo el equipo, gracias Angélica. Agradecemos a los que se comunican al 5354-6655 y a la página de Facebook de Parte del Aire 750. Victoria, qué bueno, qué lindo todos los mensajes de ver. Ancha acá. Sí. Victoria, una pregunta. Para adelante, mirando para adelante, ¿qué cosas te gustaría hacer que todavía no hiciste? No sé si hay alguna obra en particular, si hay dirección, no sé. Bueno, en realidad creo que todo está por hacer. Yo siempre soy una mujer muy positiva y pienso, algo que me gustaría hacer sería como un clásico. Por ejemplo, yo no he trabajado en San Martín, por ejemplo, ni una sola vez. Entonces, de repente... Estamos acá llamando a los directores del San Martín. Y sí, un clásico así me gustaría hacer. Igual a mí me gusta hacer de todo. Pero a ver, vayamos por esa línea clásico. ¿Cuál? Bueno, una Lady Macbeth, ya que la nombramos, que la trabajé, que me dirija Cristina Vanega. Eso me gustaría hacer. Bueno, eso no hace falta que sea San Martín, podría ser en el Centro de la Cooperación. Claro, sí. Ahí estuviste con La Mujer Justa también. Sí, en el Centro de la Cooperación estuve como cuatro años con La Mujer Justa, un espectáculo divino con Graciela Dufo, Arturo Bonín, Urquijo, una obra de Sándor Márai, un húngaro. Esa experiencia fue muy, muy, muy linda. Contá, porque yo leí el libro y ¿cómo fue hacer la obra? Porque realmente es difícil, ¿no? La obra, el Sándor Márai es un autor delicioso que tiene muchísimas novelas y esta fue una adaptación que la hizo Urquijo y Graciela en su momento, y la historia, era la historia de un matrimonio burgués compuesto por el personaje de Graciela y Arturo, que se situaba en la y en la posguerra de Hungría. Y el hombre se enamoraba de su criada, que trabajaba en la casa desde que tenía 15 años, que era mi personaje. Y él dejaba a su mujer y se casaba con este personaje, con el que interpretaba yo, y ella se convertía en la señora de la casa, ¿no? Y era una obra también muy actual, porque hablaba de la diferencia de clases, ¿no? De los ricos de los pobres, y realmente una mujer que viene de la clase baja puede acceder a ese mundo de vivir en la riqueza sin resentimientos o sin sentir que tiene que en algún momento, en realidad el personaje se termina vengando, ¿no? Por todos los años de opresión que vivió cuando era la criada. Y la verdad fue una experiencia re linda, me dieron una oportunidad enorme, tenía un monólogo de 20 minutos sola en el escenario, no sé si tuvieron la oportunidad ustedes de verla, pero... Yo sí creo que la vi, sí, la vi, pero... Yo leí el libro, No, el libro es divino. Y esa fue una experiencia también muy, muy, muy linda. Y ahora estuve haciendo este año 2 comedias, que fue Mujeres Perfectas, que fue un musical en Calle Corrientes, que estuvo Julia Cienco con... Claro, exactamente. Nos cruzamos al revés también. Sí. Que también era una comedia, que donde bailaba, cantaba, tuve la primera oportunidad de cantar, que también fue lindo. Estuve ahora también haciendo Acaloradas, que era una comedia. Soy una actriz versátil. pero tenemos pendiente el clásico, ¿no? Sí, me gustaría, la verdad que me gustaría. A mí me gusta,
me gusta, cuando mi actriz seria me gusta. ¿Y en qué punto de tu carrera sentiste que empezabas a ser conocida por la gente? Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar 10 años en tele ininterrumpidos. Okay. De una tira a otra cuando justamente había mucho laburo. Y yo creo que un antes y un después, yo creo que el clic es cuando te empiezan a reconocer en la calle no por el nombre de tu personaje, sino por tu nombre. Claro. Fue Muñeca Brava, mira. Con Natalia Oreiro, que iba por Telefe, y era una novela que iba a la 1 del mediodía y decimos 45 puntos de rating. Claro, 45 no existe. No existe. Claro. Salíamos a grabar con guardaespaldas porque era que no podíamos, o sea, aparte era para la pendejada, claro. En un programa para la pendejada, claro. Y ahí fue como un boom total y ahí yo creo que sentí, bueno, soy famosa, claro. Claro. Pero como yo tuve no tuve como un gran salto, o sea, fui una continuidad, escaloncito, peldaño por peldaño, y como que por eso nunca ni me la creí, ni me la creo, ni me la voy a creer, porque la cosa de la fama es como muy efímera, ¿no? ¿Viste? Yo a mí cuando, por ejemplo, los jóvenes se te acercan y se dicen, yo quiero trabajar en la tele porque quiero ser famoso, digo, bueno, matás a alguien, sos famoso, mañana sale en el diario. Entonces hay como toda una cultura de que la fama es buena, y la fama la verdad que no es buena. O sea, es buena si te reconocen por tu laburo y por algo bueno que haces, porque también te puedes hacer famoso por algo malo. Exactamente, si está asociado a los valores que querés defender. Y hay otra vuelta de tuerca, cuando aprovechás la fama para hacer algo piola fuera de... Claro, totalmente, en el circuito que a vos te interesa como desarrollar, ¿no? Como intereses personales, sí. Victoria, se nos está acabando el tiempo. Vamos a escuchar un par de oyentes más. A ver. Que quieren decirte algo, y después quiero que te vamos a despedir como te recibimos, porque elegiste otro tema de Charly García. Bueno, dale. ¿Vamos con los oyentes? Sí, buenas tardes. Habla Aldo de Lanús, para felicitarlo por la visita que tiene hoy en el programa, que una capa total de Victorio Neto, y además encima... me pusieron al teléfono a Cristina Vanega, así que realmente estoy muy contento de escucharlo. Hola, Filmus. Hola, Victorio Neto. Soy Eduardo de Palomar. Hay gente que es importante, hay gente que es muy importante, y hay gente que es casi imprescindible. Victorio Neto es casi imprescindible. Gracias. Bueno, ¡qué divino! Una familia en Palomar y no sabía. Pero me vuelvo loca. Te mando un beso enorme. No, qué divino. La verdad que hermoso toda la entrevista. Me encantó, la pasé increíble con ustedes charlando acá. Gracias, muchas gracias, porque sabemos que sábados a la mañana a veces se hace difícil, pero te agradecemos muchísimo el momento que pasamos, y como siempre decimos, solamente invitamos gente que queremos, gente que apreciamos, gente que admiramos, que nos parece buena gente. Así que lindísimo haber pasado. Bueno, muchas gracias por tus palabras, y a todos por esta entrevista, y a vos en lo personal, Daniel. Bueno, mucha suerte en las elecciones del próximo domingo, y a quienes nos están escuchando que entiendan que, bueno, ya se dan cuenta, porque no hay otra verdad que la realidad, que así no vamos bien, y que ahora hay que lograr ponerle un freno a este gobierno tan desalmado, y hay que votarlo a Daniel en la capital y a Cristina en la provincia.